están? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, comenzamos otro video, en este caso con el área de ciencias naturales, y la primera actividad tiene que ver con el horizonte. ¿Qué es el horizonte? Bueno, el horizonte es una línea imaginaria, una línea aparente en realidad. Aparente porque, a ver, ¿cómo la vemos? Nosotros vemos el horizonte, si nos paramos y miramos, no sé, ahí desde la vereda de casa y vemos hacia un lado o hacia el otro, vamos a ver que en un determinado momento se corta, ¿no? Se forma como una especie de línea que diferencia lo que es el suelo, ¿sí? Con lo que es el cielo, ¿no es cierto? Es como que ahí parece que terminara, ¿no es? Termina todo. Bueno, ese es el horizonte. Es una línea aparente porque en realidad no es una línea de verdad, no es que está dibujada, sino que es lo que nosotros vemos. Vemos como una línea. Ven, por ejemplo, en la imagen. Bueno, en la primera actividad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos ahí 3 cuadros. En cada cuadro tenemos ahí unos horizontes. Tenemos el verde que simboliza la tierra, todo lo que es el suelo. Y lo celeste que es el cielo, ¿no es cierto? ¿Sí? Van a dibujar entonces el sol en el amanecer, en el mediodía o durante el día y en el atardecer, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, porque el sol sale por una ubicación y sale es un movimiento también aparente, porque en realidad nosotros vemos como que el sol se mueve, pero en realidad somos nosotros los que nos movemos. Es como si yo, por ejemplo, tengo el fibrón acá en medio y yo me voy corriendo. ¿Ven? Voy a ponerlo acá. Si yo hago esto, yo veo como que el fibrón se mueve, pero en realidad ¿quién se está moviendo? Me estoy moviendo yo. Ustedes pueden hacer el experimento, dejar el fibrón arriba de la mesa. Yo lo tengo acá en la mano porque la mesa no se ve. O mismo, a ver, yo tengo acá el micrófono, lo tengo más a mano el micrófono. Yo estoy acá, el micrófono lo veo quieto. Ahora, si yo me muevo, el micrófono lo voy viendo desde un punto de vista distinto. Pero me sigo moviendo y parece que el micrófono se mueve, pero en realidad soy yo. Bueno, lo mismo pasa con el sol, con las nubes, no, perdón, con el sol, con la luna, las estrellas. Parece como si se movieran, pero en realidad somos nosotros, o mejor dicho, es nuestro planeta el que se mueve. Por eso son movimientos aparentes, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar los movimientos aparentes del sol. Eso que nosotros creemos como que el sol se mueve, pero en realidad no. Entonces vamos a dibujar. Aparentemente el sol sale por un lado. Después está al mediodía arriba y por último se esconde por otro lado, o sea, o el sol se esconde por el mismo lado del que salió. No, el sol sale de un lado y se esconde del otro lado, ¿sí? Después tenemos una clase virtual que tiene que ver con la higiene, que es súper mega archi hiper importante, siempre lo fue, independientemente de la pandemia o no, siempre fue importante el sol, perdón. Siempre fue importante tener en cuenta la higiene. Vamos a hablar en la clase virtual de la higiene en general, no solamente del lavado de manos, de ponernos alcohol en gel, no. Vamos a hablar de toda la higiene en sí, ¿de acuerdo? Y en esta época es mucho más importante, siempre es importante, pero ahora mucho más, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, entonces actividades, vamos a leer un poema, vamos a completar un cuadro, eso se va a hacer en la clase virtual, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos ahora con el área de prácticas del lenguaje y vamos a trabajar con lo leído hasta el momento sobre Peter Pan. La semana anterior empezamos a leer Peter Pan, la semana pasada leímos los siguientes 3 capítulos, ahora, esta semana vamos a leer los que quedan, pero vamos a trabajar igualmente esta semana con lo que ya venimos leyendo, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, escribí los nombres de los integrantes de la familia Dalín, incluido el de su niñera. ¿Cómo se llamaban? Bueno, tenemos a la protagonista, que es Wendy, después tenemos los 2 hermanitos, tenemos al mamá y a la papá y a una niñera muy especial. Van a escribir los nombres de todos los miembros de la familia Dalín, no de todos los personajes, sino de la familia Dalín. ¿Bien? Después van a responder esas preguntas muy brevemente y como puedan. ¿Quién llega una noche a la habitación de los niños? ¿Quién aparece por la ventana ahí de chusmeta? ¿Qué les sucede cuando de repente, qué pasa? ¿Quién los ve? ¿Quién le ladra? ¿Qué pasa? ¿Y qué error comete la señora Dalín? Cuando pasó todo lo que pasó y vienen los papás, ¿qué hace la señora Dalín? ¿Qué encuentra y qué hace? Bueno, pobre, no sabía, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace con eso que lo... Ah, muy bien. Luego dice... En la isla del nunca jamás, porque después se fueron a la isla del nunca jamás. ¿Qué le hizo Wendy a Campanita y por qué? ¿Qué le había hecho Wendy a... ¿Qué
¿Qué le hizo Campanita? Perdón, ¿qué le hizo Campanita? Que estuvimos tan enojados ese día con Campanita, con esa actitud tan fea. ¿Por qué le hizo eso? ¿Qué le pasó a Campanita? Y acá después dice, ¿qué opinás sobre esa actitud? ¿Qué te parece a vos la actitud de Campanita? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Bueno, muy bien. Después dice, en las historias que leemos, habitualmente existen personajes que representan el bien y el mal. Ubica en el cuadro los personajes según corresponda. A ver, en muchas de las historias que hemos leído tenemos los personajes que representan lo bueno y lo malo. Por ejemplo, cuando leímos Caperucita Roja, teníamos personajes buenos, Caperucita Roja, la abuela, el cazador. Bueno, el cazador depende del punto de vista que se lo vea, ¿no? Pero bueno, teníamos también en la historia, digamos. ¿Y a quién teníamos como el mal? Al lobo. Bueno, en Blancanieves, ¿quién eran los buenos? ¿Quién era la mala? Teníamos como buena Blancanieves, los enanitos. ¿Y los malos? ¿La mala? La malvada madrastra. Bueno, acá sucede lo mismo. Tenemos ahí unos personajes. Peter Pan, Campanita, Wendy, Niños Perdidos, Capitán Garfio y los piratas. Entonces van a poner en ese cuadrito quiénes representan el bien y quiénes representan el mal. Con lo visto hasta ahora, piensen, porque la actitud de Campanita, ¿qué pasa después? Bueno. Y por último tenemos una clase virtual. No, por último no, perdón. Después tenemos otra actividad al final. Pero dice clase virtual, familias de palabras. Vamos a trabajar con las familias de palabras. Para los que no puedan estar, más o menos les explico. Las familias de palabras se dan con una palabra que vendría a ser como si fuera la raíz. Y de esa palabra se derivan otras palabras. Aparecen otras palabras más relacionadas a esa. ¿De acuerdo? Como por ejemplo la palabra cantar, ¿no es cierto? Ahí tenemos la palabra cantar y de ahí ¿qué podemos sacar? Cantantes, cantautor, canciones, bueno, ¿ven? Y todas tienen más o menos, empiezan de la misma manera, ¿de acuerdo? Otra palabra que podemos poner como familia de palabras puede ser libro y tenemos como parte de la familia de las palabras librería, libreta. ¿Sí? Puede haber muchas palabras dentro de o sea, una enorme familia de palabras y puede que no. No hay problema. Más o menos está relacionado con eso. Y vamos a trabajar con una canción, con la canción que escuchamos la semana pasada en la clase que festejamos el Día de la Tradición. Bueno, vamos a trabajar con eso, ¿sí? Bueno, perfecto. Después tenemos la letra cursiva. La idea es que practiquen las palabras del punto anterior, porque tenemos ahí una actividad que se va a hacer en la clase virtual. Bueno, con esas palabras que hacemos después de la clase virtual, pueden practicarlas en cursiva. Le pueden pedir a un adulto que se las escriba primero y ustedes la remarcan y luego la practican, ¿de acuerdo? Pueden practicar, como he visto en muchos, su nombre, su apellido en cursiva, ¿sí? Van practicando de a poco, no hay problema, tenemos mucho tiempo para aprender la letra cursiva, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado, nos vemos en las clases virtuales.